Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes, amigos en la web, en este tema en el que estamos disertando lo que es chamanismo. Permítame presentarles, nos acompaña nuevamente nuestra compañera Beatriz Sánchez Temachtiani, nuestro amigo Pedro Matus, que en este día comparten conmigo este tema que pues es profundísimo, muy profundo, y vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda para que llegue a ustedes, pues ese trocito de luz oscura, ese conocimiento. Decía yo hace unos minutos que debe de ser muy docto en el conocimiento de sus raíces, de su cultura, porque debe de conocer ese lenguaje. Hay un lenguaje que no solo de símbolos, sino también que es visual, es el lenguaje visual, es el lenguaje que se utiliza con ciertos gestos, gesticulaciones y movimientos del cuerpo cuando asiste a ciertos rituales de manera compleja. ¿Qué nos puedes decir de esto, Betty? Bueno, primeramente muy buenas tardes. Les vamos a hablar un poquito sobre el chamanismo, que era un conjunto de prácticas mágicas ancestrales cuyo propósito era precisamente el sanar problemas difíciles que eran internas y que de alguna u otra forma necesitaban el conocimiento de una persona capacitada para ella, no lo hacía cualquier persona. Entonces se utilizaba una serie de plantas, se utilizaba una serie de objetos de poder que ellos les llaman, que eran muy importantes porque este personaje que los tenía, les hemos de contar que no los podía enseñar a nadie a menos de que fuera una ceremonia. Y esta ceremonia, pues no se hacía en cualquier lugar, o sea, se tenía que preparar el lugar perfectamente, claro, de tal forma que él pudiera hacer uso de todos esos objetos que él tenía. Además de que, él no es el único que los tiene, o sea, también los tiene, nosotros los tenemos, contamos con nuestras piedras, con los objetos que consideramos que son importantes, que nos cuidan, que nos protegen. Claro. Incluso hay personas que se nos acercan y dicen, ¿te podemos tomar tu piedra o tus aretes, qué bonitos? Sí. Y decimos, en algunas ocasiones nos ponemos así como que, no, esos no, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones, claro que sí. Claro. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras creencias, es muy importante porque sabíamos que lo que se transmite es energía. Y la energía, sabemos perfectamente que puede ser, no puede estar directamente en un sentido. Nosotros cuando vamos a un X lugar, sentimos que la energía no es la adecuada, incluso nos corre el espacio, pero no es que sea mala, simplemente es una energía que no está en nuestra dimensión. Claro. Y finalmente no solamente en el lugar, a veces con algunas personas también nos sucede lo mismo, pero el chamanismo finalmente, estas prácticas que son ancestrales, que no son exclusivamente de América, sino como lo acaba usted de decir, es de muchos lugares, han estado siempre presentes. Nunca se han perdido, porque se han ido afortunadamente transmitiendo de manera oral, de generación en generación. Sí. Y además que esto incluso era guardado hasta por familias que de alguna manera el padre directamente transmitía esas enseñanzas a sus hijos, o en algún caso a alguna persona en especial que considerara que era el adecuado para tenerlas, ¿no? Linajes. Así es. Entonces, de esta forma, podía él finalmente continuar. La idea era el compromiso. ¿Cuál era el compromiso? De que él tenía que ponerlas en práctica. Sí, muy cierto, ¿no? Eran linajes los que se armaban, se trenzaban de alguna manera. Y hablabas tú de algunas herramientas o instrumentos o artefactos que utiliza el chamán. Eso es muy cierto, ¿no? A partir del abanico de plumas o ala de una ave, los atados de hierbas para aromatizar, no solo al Paposhkomit, ¿verdad? Sino atados de 7 hierbas para sahumar, la pluma para hacer de alguna manera un bisturí espiritual para cortar todo lo malo. Por ejemplo, los saquitos, hay unos pequeños sacos que se utilizan, que llevan 7 hierbas rezadas, trabajadas. Los silbatos para invocar a los aliados del viento, la ayacashli, que sonaja, el tambor, el pangüehue, el bastón de mando llamado chicahuastle,
plantas de poder en general todas, los cantos de medicina llamados ícaros, la danza, el temazcal, el ayuno, la vigilia, la búsqueda de la visión, como ya lo has pronunciado, y la pipa o llamada chanupa, el coscat o collar y el chimalio o escudo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Pedro? Bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias por invitarme. El tema del chamanismo es un tema que tiene muchas ramas explicativas en términos de la ciencia, en términos de la religiosidad, en términos de la espiritualidad. Es un fenómeno, o se ha convertido en un fenómeno sociocultural, religioso, y que proviene de la antigüedad de muchos lugares del mundo. Se le ha denominado así o bajo otros conceptos, otras formas, ¿sí? Y tiene que ver con el conocimiento, con la curación, con la espiritualidad, con las formas en que los sabios religiosos, sacerdotes, nombraban, ¿sí?, los fenómenos que padecían o que enfrentaban las personas en las comunidades. En la actualidad hay un debate muy fuerte sobre el aspecto espiritual, religioso, mítico y el aspecto científico, sobre todo en relación a la medicina, en relación a problemas que se padecen por las personas y cómo tratarlas. Podríamos decir que la misma ciencia, ¿sí?, se ha preocupado, se ha interesado por este fenómeno. Entonces, hay aspectos que la ciencia no puede explicar desde su lógica racional y desde la visión occidental. Y entonces se recurre a los métodos chamánicos y a los métodos que durante mucho tiempo se han utilizado. En nuestro caso, en nuestro país o en la zona de Mesoamérica, existía antes de la conquista, existían métodos, existían formas de curación, existieron procedimientos y prácticas que, por un lado, se decía que era una sabiduría, pero con la llegada de los españoles, con la dominación, se les fue catalogando como brujería, se les relacionaba con algo demoníaco, diabólico. Y bueno, en la actualidad hay un proceso de rescate de esta tradición, de esta sabiduría. Podríamos decir que mucho de lo que se negó a través de la dominación y bueno, desde la ciencia incluso, se ha tratado de rescatar nuevamente. Las condiciones actuales muestran que hay un resurgimiento de esta veta, de esta tradición del conocimiento. Y hay estudios, hay libros que están haciendo aportaciones en este sentido. Sí, sí, muy cierto. Tocaste dos puntos bien importantes, y es el de que la ciencia se está interesando por estas cuestiones, un modo de vida que llevaban nuestros ancestros, a través de los cuales, bueno, pues se quería y se llegaba a controlar incluso la naturaleza, ¿no? Ahí hay gente llamada en algunos lugares de la República tiemperos, graniceros, que manejan el clima, porque esa es una realidad, y que la ciencia pues dice, bueno, ¿cómo le hacen? No escapa al raciocinio, ¿no? Y ya habla también de que hablaste algo bien importante, ¿no? Que se perdieron muchas cosas con la llegada de los españoles, porque recordemos que cuando ellos llegaron, Europa estaba saliendo apenas del oscurantismo. Realmente no había mucha gente que supiera leer, o que la llegada de esta gente fuera de gente estudiada o preparada. Definitivamente aquello que no entendían pues era diabólico. Y dentro del conocimiento chamánico, bueno, sabemos que el manejo de estos fenómenos naturales eran a través de ciertos aliados. La creencia es de los espíritus de los ancestros, todo lo que es el reino mineral,
los 4 elementos que son los que dieron vida en este planeta, bueno, también son aliados, y sobre todo las plantas de poder. Amigos en la web, por favor, no se vayan, el tema está pues buenísimo, ¿no? Y sobre todo que nos acompañen estas finas personas, amigos nuestros, con este tema que, bueno, estamos nadando por encimita. No se vayan, por favor, regresamos en unos minutos. Gracias.